Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno, sean bienvenidos todos y cada uno, mis amados hermanos. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecido de Dios por ese Padre maravilloso. Amén. Que todos y cada uno tenemos, como lo es Jehová de los ejércitos, nuestro Dios y Señor Jesucristo. Amén. Que por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos venido a su trono santo y poderoso. Amén. Una mañana fresca, llena de bastante, de un día que perfila para un día maravilloso, en la paz maravillosa del Señor. Ay, agradecido de Dios, de verdad. Bueno, hoy es aquí en esta nación y algunas naciones de Latinoamérica, Suramérica y Centroamérica, se celebra el Día del Padre, no en todas las naciones, pero sí se celebra en algunas. Venezuela es una de ellas. Y bueno, desde acá, pues nuestra oración y bendecimos a todos los padres y de las familias acá representadas primeramente, pero a todos y cada uno de los padres del mundo. Amén. Desde acá nuestra oración para que esta luz que hemos venido a cultivar acá, a adquirir y tener, también pueda ser extensivas hacia todos y cada uno de ellos. Amén. A veces no nos es fácil eh, con estas, con las celebraciones, porque siempre hay algunos que se quedan afuera. Por ejemplo, el Día de las Madres hicimos acá, bueno, algo allí que compartimos con los hermanos. Hoy no lo tenemos así, pero no debemos tener lo mejor y verdadero que es Jesús el Cristo, y de lo cual venimos a disfrutar. Pero ya compensaremos eso, el Señor sabe todas las cosas. Amén. Hoy tenemos, Edgar, la prefijaste, que no volteara. Ok. Tenemos un invitado, mi hermano Alegría. ¿Cómo es que es tu nombre de Alegría? David Jesús Alegría. David Jesús Alegría, hermano, está con él hoy, como le decimos. Bienvenido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno. Sé bienvenido, Alegría. Espero que este sea el primero de muchos días acá con nosotros. Siempre hemos creído que aquí no viene sino el que Dios trae, ¿no? Y si estás aquí es porque de alguna manera el Señor obró para que usted pudiera estar acá. Amén. Entonces le doy gloria al Señor. El Señor siempre está obrando, aunque no lo podamos ver porque Dios es espíritu. Como espíritu nos creó a nosotros, pero Él siempre está obrando. Siempre está obrando. Más allá de que a veces el tiempo de Dios es perfecto y todo se cumple en el tiempo del cumplimiento. Entonces hay veces en que nosotros, como fuimos por costumbre, pues queremos ver las cosas manifiestas en la imperiosidad del tiempo. Oye, imagínate, pero ¿por qué no se cumple esto? No, porque el tiempo de Dios se denomina el kairos, que es el momento oportuno, mientras que el tiempo del hombre es el crono. Entonces, son dos diferentes. El tiempo con que nosotros los hombres habitamos en la tierra es un tiempo segmentado, ¿no? Presente, pasado y futuro, las horas, minutos y segundos, días, meses y años. En fin, de esta manera se cronometra y se controla, se maneja el tiempo del hombre acá en la tierra. En el tiempo de Dios no. El tiempo de Dios es el momento oportuno, donde Él hace su intervención divina. El tiempo de Dios es hoy, ¿no? Dios no tiene ayer ni tiene mañana. Dios tiene un presente continuo. Un presente continuo. O sea, hoy es el día de Dios. Hoy, y llega a las 12 de la noche y sigue siendo hoy, ya se empata con el otro día. Total de que no tiene ayer, sino Dios tiene un solo tiempo, que es el tiempo, el tiempo de Dios se llama Kairos, ¿no? Del griego Kairos, que se traduce como el momento oportuno. En el tiempo de Dios, dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día, ¿no? Por eso es que nosotros los hombres no tenemos forma, manera alguna de poder sincronizar o adquirir. Nosotros sí podemos vivir en el tiempo de Dios.
Mas Dios no puede venir a vivir en el tiempo del hombre, dejaría de ser Dios. Si el tiempo del hombre fuera el que manifestara y manejara quién es Dios, ¿no? Entonces, en el tiempo del cumplimiento se cumplen todas las cosas. ¿Cuándo es el tiempo del cumplimiento? Cuando se cumplen las cosas. Por ejemplo, Él nos dijo que vendría, nosotros le esperamos. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? En el tiempo de Él. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vivir como Él ha dispuesto que nosotros vivamos. Vivir en su orden, vivir bajo su dirección, bajo su guía, haciendo las cosas correctamente, para que cuando Él venga nos pueda encontrar, como dice en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué la palabra? Porque Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿no? Entonces, eso es lo único que nosotros podemos hacer, pero asumir que siempre estamos en la presencia de Dios. Amén. Entonces, hoy le doy las bendiciones a todos los padres de esta congregación, los bendigo en el nombre de Cristo, le pido al Señor que siga obrando en su vida con su justicia, amor y verdad. Amén. Que hoy sea un día para que lo disfrutemos con esta palabra que el Señor había tenido prepararnos para este día y que este sea nuestro mejor regalo, nuestra llenura, nuestra guía. También está con nosotros nuestra hermana Marieli Parra, vamos a saludarla. Amén. Vamos, le decimos a Marieli. Bueno, Marieli, espero que ya esta sea la primera y definitiva. Al menos sé que es el deseo, al menos sé que es el deseo de Dios y el mío también. Sé que de Dios lo es y el de nosotros también. Pablo les decía, primera de Corintios 4:15, pero Pablo les decía a los, déjenme buscar específicamente, le decía, Pablo siempre fue un padre, siempre se comportó como un padre, pero él le decía a los corintios, les dijo 4:15, pero antes de... Sí, Pablo era maravilloso porque sus alocuciones eran extraordinarias. En el 14 dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. O sea, así debemos nosotros los padres siempre ser con nuestros hijos. O sea, los vamos a amonestar en amor. No los vamos a amonestar porque estoy molesto, porque eres torpe, porque eres estúpido, porque hiciste esto, oye, y no hagas eso, y pin. O sea, no es así como debemos amonestar a nuestros hijos, pero sí con el consejo, ¿no? Sí con el consejo, sí con en nuestros corazones, con el deseo de hacerles sentir. Pablo dice aquí que no les escribía sino para amonestaros como hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos, esos son, los ayos eran o son, esos que llaman también albaceas, que son hombres que administran, que educan a los hijos, que se los dejan bajo la dirección de alguien. Entonces, el diablo es un conductor, alguien que conduce a la educación de él. Entonces dice, aunque tengas 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por lo tanto, os ruego que me imitéis. Por lo tanto, os ruego que me imitéis. O sea, él siempre decía, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, ¿no? Y entonces esa es una de las mejores referencias que nosotros tenemos con respecto al apóstol Pablo, de cómo se comportó él siempre y sobre todo con los corintios, los gálatas, fueron los que más... Lo que más fatiga le dieron, por decirlo de alguna manera, a Pablo. Los corintios fueron terribles y los gálatas también, que fueron los que se quisieron judaizar. Después él
Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Les dice, ¿no? ¿Quién los embrujó? O sea, y los exhorta, pero siempre los exhortaba con la palabra y duro y les explica y les dice nuevamente cómo es que debían de vivir. Pero eso somos nosotros hoy. Nosotros también a veces entendemos a los Gálatas y también entendemos, por eso digo que somos hoy, entendemos a los Gálatas y también entendemos a los Corintios. Sabemos que siempre hay cosas en nosotros que son conocidas y sin embargo tenemos que volver otra vez. Tenemos que volver otra vez a repetir y repetir y repetir hasta que lo aprobamos, ¿no? Decía la palabra, por eso dice que tenemos que que tengamos diligencia para presentarnos delante de Dios aprobado, ¿no? Y cuando no eres aprobado, eres reprobado. Entonces, el que no aprueba es el que siempre tiene que volver otra vez a hacer la plana. ¿Te acuerdas de las planas? Bueno, imagínate. Las planas que le ponían a uno a repetir. La plana era para que justamente... ¿Fue la maestra? ¿Cuántas les manda? Imagínate, ese muchacho pasará toda la vida haciendo... La gloria sea para Cristo, amén. Vamos a estar compartiendo el día de hoy. Vamos a estar compartiendo un poquito más de camino de conversión. En esta parte vamos a tocar, la semana pasada hablamos de la mente de Cristo. Hoy vamos a hablar un poco del reino de Dios. Y nos queda un último tema que será para la próxima semana, que con eso vamos a terminar este ciclo. Creo que este ciclo nos ha llenado bastante de gracia, porque es camino de conversión. Y no tengo duda de que el Señor nos ha estado dirigiendo para que cuando terminemos este ciclo y nosotros tengamos las bases del fundamento de cómo es que debemos manejarlo. Para mí, lo mejor fue la forma como sucedió en Antioquía, ¿no? Dice que se convirtieron de una, o sea, al punto que, pero ¿por qué me impacta lo de Antioquía? Porque Jesús no caminó allá en Antioquía, Jesús no estaba allí. Sin embargo, las personas pudieron ver a Cristo en esos discípulos. ¿Ves? Podían ver a Cristo. De lo que conocían de Cristo, podían ver que tenían ese mismo orden. Y por eso le llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Hoy vamos a convertir un poquito más, sería camino de conversión 4. Y hoy vamos a tocar el tema respecto a esto del reino de Dios. Vamos a estar leyendo el Salmo 138. Un poquito está aquí Finger. Aquí está, te saqué. Ok, Salmo 138, versículo, vamos a leerlo completo. Dice así, en el nombre de nuestro Señor. Dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses cantaré salmos. Mire que aquí dioses está escrito con D minúscula, ¿no? Te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos entenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí.
Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Padre, bendecimos tu palabra, te damos gracias por ella y te pedimos, Señor, que esta palabra siempre obre con llenura en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo, ahora que nos disponemos, Señor, a recibir de lo que has preparado para nosotros en este día, te damos gracias y gloria y te pedimos que sea usted, Señor, en la persona de este Espíritu hablándonos. Amén. Podemos estar sentados. Ese salmo es tan maravilloso que siempre lo escuchamos por ahí en los coritos. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. ¿No te acuerdas, hermano Charles? Porque la gloria. Caramba, la canción sí se la saben. Ok, hemos estado caminando camino de salvación. Por lo tanto, este título nos pone en el camino de seguir avanzando en nuestra conversión. O sea, la conversión no es un suceso, la conversión es un proceso, ¿no? Entonces, por lo tanto, nos pone en el camino de saber que estamos en ese camino. Y eso es el todo de esto. Que al término usted entienda que estás en un camino. Acá en el movimiento le llamamos itinerario, ¿no? Un itinerario es una ruta a donde hay y van a haber circunstancias, puntos, en fin, qué sé yo, pero seguimos avanzando en cuanto al objetivo. Por ejemplo, en la línea del Metro 1, vamos de Propatria al Silencio. Arranca desde Propatria, luego llega Pérez Bonalde, Plaza Sucre, Gato Negro, después viene Agua Salud, Caño Amarillo, hasta llegar al Silencio. Pero en cada una de esas estaciones son situaciones que tenemos que vivir. ¿Sí? En cada una de esas estaciones son situaciones. Pero en todas vemos a Dios glorificado porque Dios tiene el control absoluto de todo. Amén. Entonces, no importa cuál sea mi circunstancia, no importa lo que esté pasando, Dios cuida de mí. Dios pelea por mí. Dios es mi sustentador, mi fortalecedor. Él es mi luz, mi guía, mi paz, mi poder, mi amor. Sí, en Él lo tengo todo y para todo. Por lo tanto, nosotros caminamos bajo esa dirección y sigo atento a lo que Dios está haciendo. Señor, ya no es, entonces ya mi vida no es, oye, pero ¿por qué a mí me tiene que pasar esto? Oye, pero si yo voy a la iglesia, no, amado, ya no es por qué. Ahora es para qué. ¿Qué quieres que vea de esto? ¿Qué tengo que aprender de esto, Señor? ¿De qué me estás hablando? Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Háblame. Entonces usted va a empezar a ver que detrás de esa situación o en medio de esa situación hay un plan de Dios. Está el proceso por el cual Dios te está llevando, ¿no? Y que era necesario que pasaras por esto para que de esta manera pues le pueda servir a ese Dios. Entonces eso es lo que llamamos camino. Camino es un itinerario, una hoja de ruta donde se están cumpliendo cada punto, cada situación en cada momento. Y en el tiempo de Dios todo esto se llegará un momento y cuando lleguemos al silencio, allí veremos entonces la gloria de Dios. Cuando yo leía mucho autoayuda cuando no tenía a Cristo en mi corazón, leía autoayuda, leía siempre, en momentos leía, un día leí y yo decía, ¿no? O sea, sobre que no siempre al final del camino se encuentra la felicidad, sino a lo largo de todo él, ¿no? Y es que sí, tú vas viviendo situaciones, pero hay personas que se fijan que esa puerta, esta es una puerta, si detrás de esta puerta vas a alcanzar la felicidad. Y entonces la persona comienza a trabajar, a surcar ese camino para llegar a pasar esa puerta. Pero resulta que todo su afán fue porque tenía que traspasar esa puerta. No, porque después que él ahí iba a encontrar su felicidad. Pero resulta que cuando eso pasaron 5 años, 10, 20, 30, 40, 50 años, cuando ya tenía 70 años fue que lograste abrir la puerta. Y resulta que ya estás viejo y resulta que toda la vida perseguiste esa puerta y no pudiste disfrutar de nada. No, la felicidad no estaba al final, sino a lo largo de todo él. Así es el itinerario del Señor.
que nosotros debemos disfrutar todas y cada una de las circunstancias por las cuales estemos pasando. Todas ellas nos van dejando experiencias, todas nos van enseñando algo. Y al final nosotros vamos a tener el compendio completo. Al final vamos a tener verdaderamente la enseñanza, lo que Dios nos ha dado, hacia donde Dios nos quiere llevar. Amén. Entonces el título nos pone en el camino de seguir avanzando por nuestra conversión. Y que por supuesto este es el fundamento del camino de conversión, es ser como decíamos la semana pasada, imitadores de Cristo, ¿no? Ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, decía el apóstol Pablo. Y ese es el fundamento de la conversión. Porque ¿qué es la conversión? La conversión es alguien a quien te conviertes, o alguien a quien imitas, a alguien a quien sigues, a alguien a quien vas a tener, o sea, oye, existe por ejemplo en política, y no necesariamente política, cultores, en fin, qué sé yo, hombres de letra, que han seguido pensamientos de hombres, por ejemplo, Marx. Entonces están los marxistas. ¿Qué es los marxistas? Hombres que asumieron el pensamiento de Marx, ¿no? Y que ese pensamiento de Marx lo llevó Stalin, los pensamientos. Fidel fue uno de esos hombres. Hay muchos hombres, la mayoría de todos los políticos contemporáneos han leído todas y cada una de esas. Está Confucio, muchos han leído El arte de la guerra, escrito también creo que lo escribió Mao Zedong, o algo así por el estilo. Lo cierto es que siempre todas este tipo nos han permitido de alguna manera, ¿verdad?, tener un pensamiento. Pues por eso hablamos de que si usted se dispuso a seguir a Cristo, debe de tener en usted el contenido, el contexto de Cristo. Amén. Así como estos hombres llegaron a ello, así es como se presta esto. Entonces, eso es lo que es una conversión. Nosotros vivimos aquí un proceso social hace 20 años o 20 y pico de años tal vez, donde aquí en esta nación, habían adecos y copellanos solamente. Y llegó un hombre con una palabra, mostró algo diferente y todo el mundo lo siguió. Y de allí nació lo que se conoce como el chavismo. ¿Ves? Pero ¿de dónde vino eso? Bueno, un hombre con un pensamiento lo amplió, lo entregó y la gente lo siguió. Eso es una conversión. ¿Ves? Esa es una conversión. O sea, para enseñárselo más prácticamente, pues. Entonces, nosotros tenemos que entender que la conversión aquí es a Cristo. ¿Ves? Entonces, ¿qué tenemos que tener? Los principios básicos, conocer los principios elementales de esa obra perfecta de Jesús el Cristo que consumó en la cruz. ¿Qué tienes que saber? Porque hay salvación y vida eterna, cómo es que existió un evangelio, qué fue lo que vino a hacer Cristo, de dónde nació Cristo. Todas estas cosas nosotros las ponemos de manifiesto para que las personas, los creyentes, puedan entender de Cristo. Aquí no hay sesgo político, sesgo religioso. Usted aquí no va a encontrar una norma religiosa. No, las normas están justamente dentro de Cristo. En la medida que usted recibe el evangelio, usted va delineando y usted va arreglando, ordenando lo que tenga que ordenar, ¿no? Y no es porque lo tienes que ordenar porque sí. No, simplemente de manera normal. Usted va viendo lo que no es correcto, se abren tus ojos, vas viendo y ya no te tropiezas. Es decir, dice la palabra que el sabio ve el mal y se aparta, ¿no? Pero el necio tropieza siempre con la misma piedra, ¿no? Entonces tienes que tomarlo. Si tuviste, anteriormente tropezaba porque no la veía. Entonces es aquella persona que, oye, vale, okay. Pero pasa el tiempo, viene otra vez, papá, y vuelves a pasar por otro. Oye, pero otra vez, ¿no? Y así sucesiva. Y yo no sé, yo creo que a mí también me ha sucedido, a todos nos ha sucedido eso, que hemos chocado una y otra vez con la misma piedra. Pero llegará un momento en que usted está aquí, ¿ves? El sabio ve el mal y se aparta. Ya aprendiste que ahí estaba esa piedra de tropiezo. Ya no vuelves a tropezar con ella. Y ahora la esquivas, ¿no? Ya sabes que eso que está allí te hace daño. Y entonces estamos aprendiendo cómo ir hacia esa conversión, ¿no? Entonces estamos buscando es sentar las bases, el fundamento de la conversión para ello. El fundamento es Cristo, quien reina por los siglos.
Juan 3:35 nos habla un poco también de esto. Y nos dice, tengo que colocarlo. El Padre. Y el 36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Amén? No es que Dios viene a golpearte porque tú no hayas creído en su Hijo, no es así. Es que tú eras hijo de ira, ¿no? Y entonces, como no has venido a la gracia que Él te ha puesto delante, sigues viviendo conforme a como vivías anteriormente. Entonces, la ira de Dios estará sobre Él. Lo que nos dice eso, no es que viene Dios porque no aceptaste a Jesús, no, ya está establecido que la paga del pecado es la muerte y toda la humanidad entera está condenada, ¿no? Entonces, el que no viene a la gracia, que es el que te da la salvación y vida eterna, ese es el que está condenado. Entonces, de eso es lo que nos está hablando el pasaje. Primera de Corintios 11:1 también nos dice, el mandato es claro, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo, ¿no? Sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y para allá vamos. ¿El modelo cuál es? Jesús, el Cristo. El imitador es aquel que se esfuerza por manifestar el carácter, las acciones y el amor de Cristo. En toda manera de vivir, Él es el diseño divino. Dice Romanos 8:29. ¿Cómo dice? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira esta bendición maravillosa. El pasaje pone de manifiesto que estábamos predestinados. ¿Predestinados a qué? A venir a esta gracia. O sea, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, que ya estábamos, ¿cómo dice? Vamos a repetirlo, dice. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, ¿quién es el modelo? Jesús. O sea, para que fuéramos hechos conforme a Él. Eso, a su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso es ser imitadores de mí como yo no soy de Cristo. O sea, mi hermano Jesús es el modelo que yo debo de seguir. ¿Ok? Y eso es lo que estamos compartiendo, de eso es lo que estamos hablando. Por lo tanto, no estamos hablando de nada desproporcionado, sino estamos compartiendo conforme a lo que Dios ya dispuso para que ¿cuándo lo dispuso Dios? Desde antes que yo naciera. No, yo ya he sido predestinado en Cristo para que un día yo alcanzara esta gracia y pudiera glorificar a Dios. Y tal vez a usted le parezca cansón, pero permítame decirles algo. Estamos hablando y avanzando hacia nuestra conversión. Por tanto, no nos podemos cansar de escuchar. ¿Para qué escuchamos? Para grabar, enraizar y para que se manifieste el fruto. ¿Cuál fruto? La conversión de Cristo. ¿Cuál es el fruto que tenemos que exhibir? A ese orden de Cristo que debe venir a mi vida, que es la luz y que yo debo de alumbrar, por medio de la que yo soy iluminado y que estoy aprendiendo todos los días a avanzar, a caminar y a ser feliz, a quitar de mi vida las cosas que me hacían daño, a quitar de mi vida lo que me tropezaba, como lo decimos ahorita, y que saber que yo puedo tener ahora un camino expedito delante de Dios. Es saber que Dios mora en mí por su espíritu y de esta manera pues nosotros estamos avanzando. Entonces, para eso escuchamos, para grabar, enraizar y para que se manifieste un fruto. O sea, usted no puede experimentar un fruto. El agricultor, el que siembra, entonces tiene que cumplir las tres fases. Es decir, para contener un fruto. Siembras, cultivas y cosechas. ¿Sí? Siembras, cultivas y cosechas. Siembras la semilla, cultivas para que esa semilla dé fruto. ¿Cómo es? La riegas, la abonas, estás atento, eso es cultivar. Estás buscando todos los días, estás tratando con ella, estás levantando tu plantica. Eso le va a ayudar a ella a echar raíces fértiles. Y en su tiempo de gestación, ella manifestará un fruto, ¿no? Y entonces una vez que tenemos el fruto, nos gozamos y lo disfrutamos, ¿no? Entonces,
Entonces, y una vez que ese fruto se manifiesta, ¿ahora qué hacemos? Cuidar de ponerlo por obra. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le hablará. Eso es primero, ese es San Juan capítulo 23, 24. 14, 23, 24. Entonces, ¿qué es lo que dice? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, ¿no? ¿Quiénes vendrán? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morarán en nosotros por el Espíritu Santo, de quien ahora somos templo. Amén. Ahora, la palabra dice guardar. Mi palabra guardará. No es que usted agarre la palabra y la metiste en un cofre. No, voy a guardar esta palabra para que nunca más. No, hermano. Sino cuidar de grabarla y ponerla por obra. Vivirla, ¿no? Experimentarla. Y ella te va dando ese fruto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Y así de esta manera y es así de esta manera como nos estamos haciendo del contenido de gracia, ese contenido de amor, justicia y paz, con el cual vamos a afirmarnos cada día más en este camino. Estoy hablando de camino de cómo este proceso de conversión. La conversión no se va a manifestar en nosotros de manera circunstancial, espontánea, no es así. La conversión se va a revelar o se va a manifestar cuando nosotros estamos en esta hoja de ruta, ¿ok? Asumiendo, viviéndolo un día a la vez, cada día vamos entendiendo. Que usted tiene, oye, pero es que yo no sé leer la palabra. Oye, no, yo no estoy hablándole de eso. Usted simple y llanamente no haga nada. Crea que existe un Dios, ore con ese Dios si sabe orar. Señor, la palabra dice, Padre nuestro, bueno, Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias y gloria, Señor. Hágase tu voluntad en mi vida, ayúdame a obedecerte, ayúdame a caminar conforme a tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya oré. Así de sencillo, así, simple y llanamente. Él sabe todas las cosas. Amén. Y en la medida, y el que sabe más, pues, el que ya está, dirá más, y así sucesivamente. Por cierto, esta semana nosotros vamos a iniciar a través de las redes un proceso, mi hermana, vamos a iniciar 40 días de oración conjunto, nos está promoviendo la Iglesia Central, Camino al Cielo. Vamos a estar pasando el link. José, tú estás en el grupo de nosotros, ¿no? Sí. Bueno, vamos a estar pasando el link, pueden ahí seguir las oraciones a través de YouTube. Vamos a estar esta semana iniciando una campaña de oración durante 40 días. Está promoviendo el doctor. Va a ser bastante animada y llena del poder de Dios. Les recomiendo que la vean. Alegría, les recomiendo para que la vean y para que puedan irla siguiendo. Tenemos que mejorar, tenemos que sanar espiritualmente y creo que esto es fundamental para todos nosotros. Nosotros conocemos los dos contenidos de vida y sabemos que hay un contenido de muerte y un contenido de vida, ¿no? Y no es que yo lo diga, sino que así está escrito. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2. Ahí están los dos contenidos. Entonces nosotros lo que hacemos es saber esto, nos pone en el conocimiento de saber quiénes somos ahora. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y dice el 2, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí están los dos contenidos. ¿Quién eras y quién eres hoy? ¿No? El contenido era que tú estabas muerto porque en el pecado y la paga del pecado era la muerte, y por cuanto todos, dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Entonces, allí está el primer contenido, estábamos destituidos, estábamos condenados, pero vino Jesús a nuestras vidas y hoy vino para darnos esa vida. En la obra de Jesús que murió por nosotros en la cruz del Calvario es para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, nosotros conocemos ahora estos dos contenidos. ¿Cuáles son los dos contenidos? Que yo estaba muerto en mis delitos y pecados y hoy vivo por la gracia, por la justicia de Dios, que es por la fe, ¿no? Que Dios me libró de esa condenación eterna y que yo ahora tengo entrada confiadamente al trono celestial.
Amén. Entonces, esos son los dos contenidos de vida. Y también hay un contenido de vida como está escrito en Efesios, ya lo vimos, pero si no nos apropiamos de esto, es imposible que podamos ser o establecer la torre del reino de Dios en nosotros, que es la que quebranta la torre de Satanás en la que habitamos en otros tiempos. ¿En cuál habitábamos? La de las tinieblas, y hemos venido ahora a la luz. Anteriormente yo hacía lo que hacía todo el mundo, vivía conforme a ellos, pero vivía en tinieblas, pero no conocía que existía un Dios. Pero lo primero que hizo Dios cuando Dios nos contendió con las tinieblas, dice que en Génesis capítulo 1, dice que capítulo 1 al 3, dice que cuando Dios vino a crear todas las cosas, la tierra estaba desordenada y vacía. Dice Génesis 1, versículo del 1 al 3. ¿Cómo dice? En el principio, y la tierra, ¿cómo estaba? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Así son nuestras vidas, así como estaba la tierra, así son nuestras vidas antes de venir a Cristo. Desordenadas, oscuras y vacías. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, se manifiesta esa luz. ¿Dónde dice eso? Segunda de Corintios 4:6. Dice que el mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandecieran la luz. ¿Cómo dice? Amén. Delante de Jesucristo. Este acto también, esta obra perfecta de Jesús el Cristo, también más adelante la conocemos y sabemos que es la historia del hombre. La historia del hombre está comprendida en AC/DC. Antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, las tinieblas. Después de Cristo, la luz. ¿No? Así avanzaban nuestras vidas, pero después que venimos a Cristo, nuestra vida es iluminada y ahora caminamos, podemos ver las cosas que anteriormente no veíamos. Entonces, por ello es tan pertinente que nosotros entendamos quién es Jesús, ¿no? Porque el mismo Juan 8:12 nos pone en el conocimiento también de manifestar que quién es Jesús. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, ¿no? Entonces, ahí dice, otra vez Jesús le dijo, habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? Entonces, esa es la base para que nosotros podamos seguir avanzando en cuanto a la conversión, que vamos a convertirnos hacia la luz, cada día conceptuando y consolidando esa luz en nosotros. Pero si nos apropiamos, si no nos apropiamos de todas estas cosas, difícilmente podemos llegar a la transición. Entonces nosotros estamos llamados a hacer esa torre de luz, quebrantar las tinieblas, la torre en la que habitamos nosotros. ¿Por qué hablamos de torre? Porque las torres son fuertes y son fortalezas, ¿no? Y que cuando tú levantas una torre, las torres son esas lumbres. Por esto podemos ver un partido de fútbol de noche. ¿Por qué? Porque hay luz, levantan unas torres inmensas que soportan unos cuantos faros y pueden darte una luz tan grande y abarcan tantos campos que puedes ver un partido de béisbol, un partido de fútbol de noche, pero son fundamentales las torres. Pues cuando hablamos de torres, hablamos de esas torres que alumbran y quebrantan las cosas que impedían que nosotros, por ejemplo, pudiéramos ver, en las que habitamos, por supuesto, en otro tiempo. Y es por esto que también hemos hablado y compartido sobre algo que es base para nosotros, como lo es el punto de cambio. Este contenido, cuando usted conoce la luz, cuando la luz viene a tu vida, obligatoriamente, necesariamente va a generar un punto de cambio en nuestra vida.
No es verdad que si la luz vino a ti, tú vas a seguir habitando en las tinieblas. No es verdad. O tienes la luz o tienes las tinieblas, pero ellas no armonizan. Ellas no armonizan. Entonces, esta luz viene a tu vida y que cuando usted ora y tienes a Cristo y puedes leer la palabra ya esa luz comienza a alumbrar. Y las tinieblas retroceden. Jesús dice la palabra que cuando el Señor vino a crear, dijo, sea la luz y fue la luz. Sea la luz y fue la luz. ¿Qué pasó con las tinieblas? Porque todo estaba oscuro y todo estaba desordenado. ¿Qué pasó con las tinieblas? Se disiparon. Jesús, Jehová, Dios, no contendió con las tinieblas. Simplemente mandó a que se manifestara la luz. Porque la oscuridad es ausencia de luz. ¿No? La oscuridad es ausencia de luz. Pero donde hay luz, no hay oscuridad. ¿Ves? Y nosotros tenemos que entender esto y nosotros tenemos que avanzar hacia esto. ¿Ok? Entonces, el que haya venido la luz a mi vida personal, que habitaba en las tinieblas, vino la luz y originó un punto de cambio. Y ahora estoy aquí viviendo conforme a la luz. Amén. Nada, eso es así de sencillo. Simplemente entendí que había una nueva y mejor manera de vivir. Perdón. Entonces, el punto de cambio nos permite estar atentos a todas nuestras acciones y de esta manera corregir cuando haya que corregir. Pero ¿será que en la oscuridad puedo ver algo? Si yo quiero ordenar mi vida, ¿será que lo puedo ordenar con mis propios métodos? O sea, ¿será que yo puedo ordenar algo de mi vida con mi intelecto, con mis capacidades? No, bueno, pero esto está mal. ¿Sabe qué hace uno? Lo que yo hacía, pintar. Sí, se pintan y las cosas, tú no has visto siempre es así. No hay nada que no se resuelva con pintura, ¿no? Sí, le pones unos adornitos, una cuestión y lo ves hermoso. Pero por dentro sigue siendo lo mismo. Sí. Entonces, no podemos corregir si no es con la luz. De manifiesto. Entonces, esto manifiesta lo correcto y lo incorrecto. Y nosotros somos conocedores o protagonistas de ambos. Nosotros aquí hemos conocido, y puedo repetirlo, que entre el cielo y la tierra, todo lo que existe entre el cielo y la tierra es incorrecto. ¿Cómo es que incorrecto? Sí, porque cuando Dios creó todas las cosas, las creó en la luz. Mandó a hacer la luz y todo lo hizo en la luz. Lo hizo bueno, a cada cosa le dio su orden. Sin embargo, dice que nuevamente, cuando el hombre pecó, todo se trastocó nuevamente. Volvieron las tinieblas. Volvió el gobierno del enemigo natural de Dios se encargó, se apoderó de la obra que Dios había creado. Y allí todo surge y todo comienza a manifestarse de manera distorsionada, ¿no? Entonces, allí nace todo lo incorrecto. Y todo lo que está dentro del Evangelio, que es la forma como Dios decidió para corregirlo, es correcto. Y no podemos cambiar nada ni hacer nada que no sea correcto si no es con el Evangelio. Es por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo como nosotros podemos ordenar esta gracia maravillosa de la cual nosotros somos. Por eso digo, somos protagonistas de ambos. Lo que era y quién soy. Antes vivía de esta manera, pero ahora puedo ver lo que antes no veía y aunque me quiera salir de la vía, siempre ahí está la palabra, está el Señor, el Espíritu Santo para ayudarme a cambiar todas las cosas. Dice la palabra en segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice de la manera siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para todo el mundo. Ahí está. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. El redarguir es la obra del Espíritu Santo.
Redarguir nos pone en el conocimiento de entender que está malo. Es el que ha venido a morar en nosotros, es el que nos hace entender esto no está correcto. Y entonces eso me permite hacer lo tercero. Dice instruir, redarguir, corregir. ¿Okay? Entonces, anteriormente yo no podía corregir nada, pero como el Espíritu de Dios ha venido a morar en mí, Él me redarguye y me permite corregir. Corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, eso es lo que hace este caminar, este sentir. Extender esto y asumirlo nos permite seguir avanzando en la corriente de la conversión. Como ya lo dijimos, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Esto también nos permitirá cambiar nuestra forma de pensar, que también es cambiar mi forma de vivir, ¿no? Si yo vivo concentradamente pensando en béisbol, entonces mi vida va a estar llena de béisbol. O sea, de pronto estoy hablando con mi esposa y el bate, no el jonrón. Ya va, no estoy hablando de eso. Pero estoy tan lleno de eso que se manifiesta de manera natural. Es así. ¿Ven? Y para lograr este tan ansiado objetivo, debemos ser diligentes. Segunda, 1 Timoteo capítulo 2:15 dice que debemos ser diligentes. ¿Diligentes en qué? Ser diligentes. La diligencia es que no podemos ser perezosos, sino hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. No puede ser perezoso para orar. No puede ser perezoso para leer la palabra. No puede ser perezoso. Tenemos que ser personas dispuestas a tener nuestro programa y caminar conforme a este nuevo orden. Segunda de Timoteo 2:15. Con diligencia presentante al Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Déjame el teléfono. No le pasé el contenido. No le pegué el contenido al. No pasé el contenido al. Procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Pero sobre esta nueva y mejor manera de vivir, lo debo ver en el contenido. ¿No? En el contenido, del contenido. ¿De dónde lo paso? Sí, lo tengo que pasar de aquel para esto. Gloria a Dios. Bueno, el Señor sabe todas las cosas. Entonces, nosotros esta diligencia no se trata de, sino cambiar esos estilos de nosotros de pausar las cosas, ¿no? De cambiar un poco ese estilo de pausar nuestras vidas, de saber que algo te está haciendo daño, de saber que algo te está haciendo daño, que algo te es pernicioso, y aún así nosotros seguimos practicando, seguimos, por ejemplo, en los hogares, a veces somos decidiosos, sabemos que algo no está correcto y que lo debemos reparar, bueno, ahora lo hago. Y entonces somos víctimas de nosotros mismos, las cosas nos van pasando factura. Entonces cuando venimos a ver, esto trajo como consecuencia que se dañó también aquello cuando yo lo pude haber detenido. Entonces se me daña otra cosa más. Y cuando viene a ver, la casa está convertida en un desastre. Entonces tengo la casa, no, sí, pero yo, eso lo hago yo en cualquier momentico. Entonces resulta que se me dañó un grifo el día pasado, en tiempo, y si ustedes no lo han visto, les invito a que lo vean porque esta es una de las bendiciones que tiene la luz. Que a veces se nos daña una llave, pero después de eso, si usted no la arregla, inmediatamente se daña otra cosa. Y anteriormente tenías una, pero ya ahora no tienes una, ahora tienes dos. Y entonces sigues en la misma línea y cuando vienes a ver te sucedió otra cosa. Y entonces resulta que en la casa se van manifestando
¿no? De manera que no la puede, de manera que se te va convirtiendo en un caos. Lo que hay es que yo lo paso por aquel, lo cierra, lo pasa por aquel, lo copia y lo pega. Ah, gracias, hermano. Gloria a Dios. Qué bueno tener hermanos sabios. No aquí. Voy a ver las notas. No, es que lo que pasa es que yo lo hago en el teléfono y lo paso después para la tabla, pero no lo no lo pegué. Entonces, pero no. Dale, gracias. Entonces, pero sobre esta nueva y mejor manera de vivir que nos permite corregir todas estas cosas que se nos han estado dañando en la casa, eso merece mi nueva manera de enfocar, mi nueva manera de vivir, la nueva manera de ver las cosas. Ya no las veo con la desidia, ya no las veo con el pasivismo, ahora las veo con la diligencia. Por eso esa diligencia, procura con diligencia. La diligencia es el mejor aliado que tenemos para la conversión. Sin diligencia es imposible que haya conversión, porque vamos a estar siempre pausando, y cuando pausa está manifiesto el viejo hombre, mi vieja manera de hacer las cosas, mi vieja manera de vivir. Entonces, aunque no quiero hacerlo de esa manera, pero estoy siendo víctima yo mismo de mí mismo. O sea, yo mismo estoy el que estoy propiciando los tropiezos de mi casa, de mi familia, y créame que muchas de las cosas que se revelan y se manifiestan en los matrimonios, en los hijos, la diferencia es porque por la negligencia, por no atacar las cosas que debemos atacar en su justo momento, por siempre estar pautando. No, oye, estoy cansado, después lo hago, ¿no? Cuando viene a ver, todo se te va complicando. Pero sobre esto lo vamos a ver ahora en el contenido. El contenido, espero y confío en el Señor que nos permita, pues, saber y entender que el Señor nos dé esta luz maravillosa. Dice Romanos 12:2, y vamos a ver en el contenido. Esta es también la plataforma del reino de Dios, la obediencia al Rey. Es señal clara de que Dios reina en mí. No puede haber el reino de Dios, que es el punto central de la enseñanza. No puede haber el reino de Dios si no hay a quien gobierne. O sea, un rey que no tenga súbditos, entonces es difícil que pueda estar reinando. La semana pasada, y hoy se lo confirmo, les digo, el reino de Dios, cuando se habla del reino de Dios, la mayoría piensa y se ubican en una mansión celestial tremendo, o sea, que tenemos la imagen de un reino, imagínate, lleno de oro, como la palabra misma dice, que bajará la gran Jerusalén y todas estas cosas. Pero ese no es el reino de Dios. El reino de Dios no es físico. El reino de Dios es el gobierno de Dios en nosotros. El gobierno de Dios es que Dios reine en ti. Es decir, cuando los discípulos le preguntaron y le dijeron a Jesús que les enseñara a orar, Señor, enséñanos a orar. Jesús le dijo, como Juan también enseña lo suyo. Eso está en Mateo, en Lucas capítulo 11. Y dice la palabra que Jesús le dijo, pues vosotros oraréis así, ¿no? Y les dijo, Padre nuestro. O sea, el Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ven a reinar a nuestras vidas y hágase tu voluntad. O sea, que yo te obedeceré. Eso es lo que dice el Padre nuestro. Lucas 11:2. Lucas 11. ¿No? Entonces, el Padre nuestro, ahí está, ¿no? Entonces, tenemos ahí el Padre nuestro. Entonces, ese Padre debe funcionar siempre en nuestras vidas. Entonces, esa es la obediencia que necesitamos nosotros para que el reino de Dios sea revelado y manifiesto en nuestras vidas. Pero para que Dios reine en nuestras vidas deben haber hábitos.
Es necesario la renovación de nuestro entendimiento. Pero eso no lo hago yo porque quiero renovar mi entendimiento y me vengo. No, la renovación de mi entendimiento es inherente a la vida que estoy asumiendo. Es inherente a mi devoción. Es inherente a la vida en el Señor Jesús. No es que yo voy a renovar mi mente y que hay un lugar, no, esto se va a renovar así. Sí, hay métodos. Hay métodos, la oración, la lectura de la palabra, la meditación en la palabra. Todo esto me va renovando. Todo esto me pone en el canal celestial. Todo esto me pone en la corriente de la justicia, de la gracia, del amor, donde Dios tiene el control, donde Dios es el que me está guiando, donde el Espíritu Santo y Dios somos uno. Todo esto lo va haciendo. Pero eso no significa de que no soy yo el que lo voy haciendo. Entonces, pero lo que sí tengo que ir es asumiendo todo lo que se va manifestando y se va revelando y lo asumiendo como es la obra de Dios. Porque de lo contrario, la obra de Dios no se va a consolidar en nosotros. Amén. Entonces dice, por eso el hábito forma el carácter. Nosotros aquí hemos hablado de carácter, temperamentos y carácter. El temperamento es natural. Responsablemente lo digo, es inmodificable. Forma parte de la genética de cada ser humano. Eso es el temperamento. Pero sí puedo formar un carácter que me permita hacer un equilibrio de mi temperamento. Dice la palabra que hay al menos, aunque los psicólogos lo dicen otras cosas, lo dicen como 12, pero hay al menos cuatro temperamentos: sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. ¿Ok? Qué bueno. Entonces, esos son los 4 temperamentos. Es bueno que los busquen y los aviven siempre, los estén revisando, porque cada uno de nosotros tenemos una conformación de esa genética, de ese temperamento. Y el que nosotros los podamos conocer es muy bueno, porque los psicólogos lo complican porque ellos dicen que pueden haber, de los 4 pueden haber un poquito de cada uno, ¿no? Correcto. Muchos de ellos lo plantean así, pero debe haber patrones dominantes, ¿sí me entienden? Que es lo que nosotros vamos a asumir como nuestro temperamento. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque si no puedes conocer tu temperamento, entonces no puedes formar el carácter que necesitas para equilibrarlo. Entonces, si tú eres sanguíneo, si tú eres colérico, eres una persona que te irritas con facilidad, entonces tú tienes que crear un carácter que te lo va a dar formativo, que es el Señor, para que puedas hacer un equilibrio y puedas poder viabilizar y caminar conforme al orden que Dios quiere que cambie. Por ejemplo, la palabra dice que el temperamento natural del hombre es que el hombre se moleste, que se aire. Y la palabra nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 27, creo que la palabra dice, airaos. No, más, como en el 25, ahí está, el 26. Airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. Airaos, pero debes tener un stop, o sea, tener un límite de tu ira. No la desenfrenes, no imagínate, no la extiendas. ¿Ves? Entonces dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga te hace incluso la recomendación, nuestro Dios que es sabio, nos hace la recomendación de cómo es. Ya va, te molestaste ahorita con razón o sin razón. Lo importante, leía sobre los riados y sobre las recomendaciones, lo importante es que no extiendas esa ira. ¿Ves? Ya pasó de momentáneo, en el momento, te encendiste. Pero rompiste los platos, los tiraste, tal, y después no vas, después que pasó todo, no pasó nada. Oye, tienes que llevar, ven acá, ahora te llamas a conciencia. No. Hay personas que, sino que, ¿verdad, Yuli?
No, ¿cómo tiene? No, me meto en la... No, me metí en la tertulia que ella tiene ahí. No escuché, pero claro. Entonces, ajá, ¿qué es lo que pasa, no? Que la palabra aquí lo que nos dice, como usualmente a veces hacemos, te molestaste en la mañana, pero llegaste en la noche y al día siguiente y todavía está molesto. Entonces, sí. Entonces, no, ya pasó y no importa lo que haya sido, vamos a conversar, chicos. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estas son cosas que nosotros debemos entender, pero eso requiere de hábito. Entonces, la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Reconoce que hay un temperamento y que te puede molestar. Lo que no puedes es exacerbarlo. O sea, darle continuidad, seguirle metiendo fuego a eso para que, atizándolo para que eso, ¿no? ¿Ah? No, bueno, no sé si controlado, que tengas dominio que tengas dominio, pues, no, y que no le des, para que, después te dice más adelante, ¿qué dice el 27? Ni le des lugar. Porque cuando le das lugar, viene a incendiarlo todo. Sí, es correcto, es así. Oye, pero todos conocen de eso un poquito. Wow, parece que el tema es conocido. Dios. Entonces, bueno, lo importante es, ¿verdad? Lo importante es crear los hábitos. Nosotros una acción, se siembra una acción, se cultiva una acción repetitiva y se cultiva un hábito. Se siembra ese hábito y se constituye un carácter. ¿Ok? Entonces, el principal hábito que debemos sembrar, la primera acción es orar, ¿no? Cuando usted empieza a orar, usted va a hacer de eso un hábito. Una vez que se cultive este hábito, ¿verdad? Usted lo está sembrando y ese hábito que siembras te va a dar el carácter. Por eso decía el Señor Jesucristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis paz para vuestras almas. ¿No? La mansedumbre y la humildad era el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y Él ha venido a morar en nosotros. Por lo tanto, lo que tenemos que tener es el hábito de orar, el hábito de buscarle a Él dentro de nosotros. Ya no tenemos que ir a buscar a Dios al cielo. Hemos sido sellados y somos templo, morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ahí lo que tenemos es que vivir ello. Amén. Entonces, el hábito, una vez que nosotros creamos este hábito hacia la oración, meditación y el mensaje, nos permitirá abrir las puertas para que el Rey reine. Entonces, cuando ya Cristo está en mí, morando y dirigiéndome, mi vida ya es más densa. Ya no vive fatiga ni nada por el estilo. Entonces, vamos a ver el primer punto. Dice, el primer punto es el reino de Dios. ¿Ok? El primer punto es el reino de Dios. Entonces el fundamento del reino de Dios es el pensamiento para ser ciudadanos del reino de Dios. Y necesariamente para ello necesariamente tengo que tener el pensamiento de Dios. Y esto solamente lo puedo lograr teniendo la mente de Cristo. Pero la semana pasada nosotros veíamos en el capítulo 2 de Corintios, 1 Corintios 2:16, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice la palabra, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, en esta mente espiritual es donde vamos a cultivar el pensamiento de Dios. Es con el que estoy unido en pensamiento a Dios. Es por lo que con este pensamiento es el que yo puedo devocionar. De otra manera, vivir una vida en devoción. De otra manera, es muy difícil. Entonces, la semana pasada también hablé de los 6 estados de mente del hombre. ¿Sí? Hablamos de la mente natural, de la mente tenebrecida, de la mente banal,
la cauterizada, la corrompida. Entonces, esos 6 estados que están en la Biblia, nosotros los desglosamos la semana pasada. Y estos 6 estados se conjugan para que nosotros no vivamos conforme a la mente de Cristo. O sea, eso forma parte del viejo contenido que teníamos anteriormente. Y ellos se conjugan para que nosotros no vivamos en lo correcto, para que no vivamos en la dirección correcta, para que no devocionemos. Entonces, tenemos que tener siempre este pensamiento. ¿Cómo lo vamos a neutralizar? ¿Cómo lo vamos a eliminar? Asumiendo nosotros nuestro estado de mente, que es la mente de Cristo. Saber que yo tengo la mente de Cristo. Con este primer paso, yo comienzo a gestionar todo lo espiritual en mí, ¿no? Me hago uno con el Espíritu Santo de quien es templo y morada, y de esta manera se comienzan a manifestar acciones espirituales, que es con las que nosotros vamos a tener continuidad. Entonces, esos 6 estados de mente son la mayor arma de Satanás, porque los conjuga para que es la mayor arma de él, para atacar la mente de Cristo con el propósito de que no devocionemos correctamente. Eso es lo que hace. Entonces, mientras seamos conscientes que existen estos 6 estados de mente y seamos conscientes de que hay uno que es con el que yo tengo que vivir, yo puedo librar mi batalla, ¿no? Puedo decirle, como yo les digo, cada vez que me pasa algo, te reprendo, diablo mentiroso, eso no es verdad. Sí, porque los pensamientos siempre están, siempre vienen, pero como yo estoy claro, o es que nada, no, o sea, a mí no van a venir pensamientos, ¿sí? Los pájaros pueden dar vueltas alrededor de nuestra cabeza. Lo que no les podemos permitir es que hagan nido. ¿Ves? Entonces, no aceptarlo, pues. También dice que el creyente no devociona, es decir, no tiene comunión con Dios. De esta manera está separado del reino de Dios. Si nosotros no devocionamos, ¿qué es lo que logra hacer Satanás? Invadirnos con pensamientos para que no devocionemos. Al no devocionar, a no tener comunión con Dios, yo soy blanco fácil porque sigo estando separado de Dios, ¿no? Lo que dice que Dios y yo somos uno, porque dice, Dios se aseguró de que yo fuera uno con Él y me hizo templo y morada de su Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 17, 24 y 25. Vamos a leer un poquito allí. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Amén. El Señor no habita en templo hecho por manos humanas. Amén. Que dice, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Entonces dice que Él no habita en templo hecho de manos de hombre, sino nos santificó a nosotros. Primera de Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice que nos santificó y nos limpió y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Nos constituyó en templo, morada de su Santo Espíritu. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Y nos constituyó, dice el 6. Ahí está. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos trajo, nos lavó con su sangre, nos trasladó de la tiniebla a la luz y hoy reina en nosotros. Para asegurarse de que nunca más volviéramos, puso en nosotros el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 3:16, dice que somos templo, morada del Espíritu de Dios. Cuando nosotros conocemos esto, allí comienza nuestra espiritualidad. Vamos a avanzar un poquito. De esta manera, estar separados de Dios, debemos salir del humanismo propio del incrédulo, del legalismo que genera los conflictos y del misticismo que nos llena de confusión cada día más. Estos 3 se combinan para introducirnos a vivir en las tinieblas.
Debemos entender eso. Nosotros no somos humanistas, así no tenemos dogma. Nosotros vivimos conforme a esta palabra y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Lo que tengamos que ser revelado, lo que necesitamos conocer está revelado en esta palabra. Y lo otro lo hace el Espíritu Santo, quien es quien nos ilumina. Dice la palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, ¿no? Dice que separa, y eso es un merismo, separa las partes de un todo. Vamos a leerlo, dice 4:12 de Hebreo, porque es necesario que conozcamos esto, porque debemos saber que la palabra es espiritual para los espirituales, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. El alma es el hombre natural y fue el hombre, sopló Dios aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ese es el alma. Y el espíritu es el hombre espiritual, el espíritu vivificado, quien somos nosotros ahora. Entonces, cuando la palabra entra, ¿por qué el Espíritu Santo separa? Para que recibamos lo espiritual a lo espiritual, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo separa el espíritu y el alma. La coyuntura de los textos, pero el espíritu y el alma, porque la palabra es espiritual para los espirituales. La palabra no se puede recibir en la conectividad intelectual del hombre. Por eso es que hay razonamiento y de aquí surgieron todas y tantas religiones como han surgido por allí, ¿no? La palabra es espiritual para los espirituales. Dice la palabra que el espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. 1 Corintios 2:10, creo que es el que nos dice. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿no? Ajá, sigue avanzando. Y si avanzamos. Ah, 2:3. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, el Espíritu Santo, por eso es que tiene que separarlo, para que el hombre no lo acepte con la naturaleza terrenal, sino que lo acepte con la naturaleza espiritual. Esta palabra es espiritual para los espirituales. ¿Ok? Entonces, pues dice que el hombre es natural. Entonces, dice también, debemos salir del humanismo para no vivir confundidos y no vivir en medio de las tinieblas. Dios solamente podrá reinar en mi vida. El reino de Dios 100%, el reino de Dios nosotros lo tenemos que vivir al 300%. ¿Cómo se vive en este camino al 300%? 100% en mi vida, en lo particular, en lo personal. Pero también hay un 100% que tengo que desarrollarlo como iglesia, considerándonos todos a nosotros mismos, obrando y caminando conforme a la iglesia. Y hay otro 100% que es en el campo, que es que yo soy llamado a ser testigo, que en mí se tiene que manifestar que Cristo mora en mí, que esa luz las personas la tienen que ver, ¿no? Y es ahí donde yo tengo que manifestarlo. Entonces, ese 100% en el reino de Dios, en mí, es todo lo que hablamos ahorita. 100% en el reino de Dios, en la iglesia, es que debo estar avivado, es decir, poner por obra el aliento de vida que Dios me dio, que es mi vida espiritual, que estoy vivo y puedo dar vida. Eso lo debo tener siempre claro, que yo he estado llamado para, dice Hechos 1:8, dice que el poder de Dios vino a mi vida para que yo pueda ser testigo, para que pueda testificar con mi vida de lo que Dios hizo por mí. Eso es la obra del evangelismo, pero yo no tengo que evangelizar y no, la obra del evangelismo toma lugar. Implica también compartir espiritualmente dentro de la iglesia junto a mis otros hermanos, reanimar, alentar, aconsejar y cumplir con el nuevo mandamiento que Jesús nos dio. Juan 13:34 nos habla de este mandamiento que es el que estamos en deuda. Siempre nos mantenemos en deuda con este mandamiento, pero no por eso debemos dejar de conocerlo. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a vosotros, unos a otros, como yo los he amado, que también
Os améis unos a otros. Amén. Este es el mandamiento del amor que Él nos dio. Y este es el mandamiento con la que todos y cada uno de nosotros estamos en deuda. Los amados, los hermanos, la iglesia de Cristo nos ama. De pronto nosotros nos conseguimos un hermano por allí y no lo saludamos, no lo vemos como uno de nosotros. Y si no, el otro porque forma parte de una corriente distinta a la mía, lo execro, lo margino. Y no es así como el Señor nos llama a vivir. Eso lo ha hecho la religión. Pero nosotros, no lo porque ellos tengan sus dogmas y sus cuestiones, los tenemos que aborrecer a ellos. Nosotros tenemos que hacer lo correcto. Y lo correcto es cumplir con el mandamiento del amor. Entonces la iglesia se debe cumplir al 100%, es viviéndolo de esta manera. Y 100% en el campo. En el campo es una palabra, es cumplir, donde se cumple la voluntad de Dios. Es cumplir la gran comisión, el mandato celestial con el cual confirmamos el llamamiento, el mandato celestial, el llamamiento y la misión. La podemos confirmar en el campo. En el campo tú determinas que verdaderamente fuiste llamado, que cumples con el mandato celestial, es ir a ser discípulos a todas las naciones. Ese es el mandato celestial, la gran comisión. Pero allí confirma que fuiste escogido para ello, ¿no? Allí lo confirma. Y también confirma que tienes una misión. ¿Cuándo? Porque toma lugar, cuando tienes el evangelio, toma lugar la obra del evangelismo. Voy a darle una cita para que la repitamos siempre y la podamos leer. Mateo 18:20, Marcos 16, 15, 16, Mateo 24:14, Primera de Pedro 2:9, Hechos 1:8. Estas referencias bíblicas forman parte del soporte bíblico que Dios estableció y que son plataformas para la obra del evangelismo a la cual estamos llamados y que se cumple en el campo. El campo es el lugar donde le daremos cumplimiento a este mandato divino, donde toma lugar mediante el poder del Espíritu Santo. ¿La obra de qué? Del evangelismo. Es decir, el cumplimiento primeramente ¿dónde? En mi familia, en mi casa. Primeramente porque ahí es donde fui llamado a ser testigo, a encender mi luz. Dice 5:14 de Mateo, dice que nosotros debemos encender y poner en un lugar bien alto la luz que ha venido a nuestras vidas, que no viene una luz para esconderla, sino para ponerla de manifiesto. ¿No? 4-16. La obra del evangelismo en mi casa, luego en mi vecindario. ¿Por qué en mi casa y en mi vecindario? Porque son las personas que me conocen. ¿Quién me conoce? Mi mamá, mi papá, mis hijos, mi familia en general, mis abuelos, y después viene mi esposa, en fin, todas estas personas son las que pueden testificar y ver verdaderamente la obra de Dios en mí. O sea, son los primeros que la pueden ver, los que la pueden. Y después el vecindario. Si yo era un tirapiedra y todo el mundo me aborrecía porque me la pasaba jugando pelotique de goma y le partía, hay personas que todavía le mantienen a uno molestia por eso, ¿no? Porque de muchacho uno jugaba y rompía, pero no porque uno lo quería hacer, sino porque eso era algo como normal, ¿verdad? La alegría. Que uno jugaba en la calle y rompía, hacía daño, pues. Pero después lo agarraban a uno de la mano y lo traían a la casa y le daban a uno Sí. Bueno, y en mi casa, en mi vecindario, mis amigos, y también en mi lugar de trabajo, en el lugar académico, en el transporte, en el mercado, donde quiera que yo vaya, yo soy un testigo. O sea, imagínate, en el transporte se me sienta al lado alguien con una tribulación y me empieza a hablar. ¿Y de qué le voy a hablar yo? ¿De lo que está pasando en Venezuela? No, si el Señor permitió que se sentara allí es para que yo le pueda dar una palabra. ¿Ven? Así mismo en el mercado. Oye, que ya este dinero no alcanza, imagínate, vine a comprar y no más. Bueno, ¿qué le puedo decir a esta persona? Inmediatamente, tengo que darle una palabra, Eso es evangelismo. El compartir el Dios que tú tienes, eso es evangelismo. ¿Ves?
Entonces, ¿qué le vas a dar? Lo que tú tienes. Nadie puede darle lo que no tiene. Nosotros sí tenemos esta gracia, esta justicia. Nosotros ya no vivimos angustiados, atormentados, afligidos. Tendremos circunstancias, pasarán cosas, pero no para que vivamos en sufrimientos, atormentados y angustiados. ¿No? Entonces, y de esta manera es donde nosotros en el campo es donde podemos hacer las cosas que están de Dios. El campo están las almas preparadas por Dios para la salvación. También están los testigos que le darán continuidad al evangelio. En el campo está el futuro, los remanentes, las siguientes generaciones, las generaciones que le darán continuidad a esta obra. En el campo es donde se cumple el PBC, el pacto, la visión de Dios, el sueño de Dios, la imagen de Dios. Dice la palabra que Dios, que habrían tantas almas como arena en el mar. Eso se cumple en el campo. El PBC y la práctica con la que debemos vivir el evangelio cada día. Entonces todas estas cosas se cumplen en el campo. Y de esta manera la práctica que es el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Y en conclusión, 2 punticos que son como los tenemos que ver. Como siempre les he dicho, el modelo más intrínseco de conversión al que nosotros debemos llegar y asumir nuestra fe de vida, nuestra vida de fe, es Gálatas 2:20. Ese es el modelo. Esta semana compartía... Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Lo que no vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual ya hoy se entregó a sí mismo por mí. Esa es conversión. Esta semana estaba compartiendo con alguien y me decía, alusivo a esta palabra, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces vinieron a buscar a Rafael, él se llama Rafael, pero dice Rafaelito. Rafaelito. Y salió yo. Rafaelito no está, pero está Cristo. ¿Queréis hablar con él? ¿Sí lo entendemos? Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y vienen a Rafael, lo llaman, Rafael sale, pero dice que él no está. Rafael no está, pero está Cristo. ¿Queréis hablar con él? ¿No? Entonces, esa es la talla que nosotros debemos llegar, ¿no? A morir al punto de que ya no seamos nosotros, sino que sea Cristo manifiesto en todo y para todo. Amén. Seguro estoy que también esta conversión es la estatura del varón perfecto al que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a manifestarnos. Amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga.